¿Se dejó ahí? Ya, entonces el concepto básico de antiderivada. ¿Sí? Entonces, anti es como como yo decía, era el proceso inverso. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una función f mayúscula la vamos a llamar antiderivada de otra función f. ¿Sí? Si yo al derivar esta función me da esa función f mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, acá f de x igual a e que la cuarta partido por 4 es la antiderivada de esta. ¿Sí? Esa que está ahí es la antiderivada de x al cubo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo calculo f' de x? ¿Sí? La derivada de x a la cuarta partido por 4. ¿Sí? ¿Cuánto sería la derivada de x a la cuarta partido por 4? 4x al cubo y partido por 4, porque abajo es constante, ¿no es cierto? Así que se saca la constante y queda eso. ¿Qué sucede ahí? Se simplifica los 4 y ¿qué me queda? X al cubo. ¿Sí? Así que justamente esta, al derivarla, como me da eso, es la antiderivada. ¿Sí? Ahora, la pregunta que uno podría hacerse es ¿existe una única antiderivada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si yo le pongo otra función? F de x igual a e que la cuarta partido por 4 más 7, más 71. También hay aquí. Notar que f' de x, ¿cuánto vale? X cubo también, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Porque la derivada de esto, pues se la sacamos, x cubo, más la derivada de 71, ¿qué vale? 0. ¿Sí? Entonces, vale x al cubo. Entonces también es derivada. ¿Sí? ¿Existirá otra? ¿A alguien se le ocurre otra, no? Yo le puedo decir que hay infinita en realidad. ¿Qué me podría decir otra antiderivada? Para x al cubo existen infinitas. Ya encontramos dos, mire. E que la cuarta partido por 4 y e que la cuarta partido por 4 más 71. ¿A alguien se le ocurre otra? Exactamente. E que la cuarta partido por 4 más cualquier constante. Nosotros vamos a poner una C. No se ve la orilla. No se ve nada. En realidad es verde. No, en serio. Es verde, pero el proyector lo tiene amarillo. ¿Ya? Pero le vamos a cambiar el color acá. De hecho, este de acá, ¿cómo lo ven? Negro, y es rojo. Se ve negro. Sí, por eso. El proyector le vamos a tirar un color fucsia. O sea, azul. Ya, hay problema con el proyector. Vamos a arreglar para la otra clase. ¿Ya? En realidad, entonces, siempre va a ser como mi función principal, ¿sí? Más C. De hecho, eso lo vamos a llamar la integral. ¿Sí? Esa va a ser la integral. Entonces existen hartas antiderivadas, digamos, pero en realidad, digamos, esta función principal más una constante, porque sabemos que la derivada de una constante siempre vale 0. ¿Sí? Por eso yo dije que había infinita, porque hay infinitos números, ¿cierto?, reales. Ok. Bueno, y eso nos da pie para definir lo que es, ¿no es cierto?, la integral definida, ¿sí?, que es justamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que es la, digamos, antiderivada más una constante. ¿Sí? Entonces va a ser la integral. Por tanto, nosotros vamos a usar la siguiente notación. ¿Sí? Vamos a decir, la integral, por ejemplo, de x al cubo, y acá la vamos a poner con respecto a quién, con respecto a x. ¿Ya? Fíjense que en la derivada, el de x, ¿dónde iba? Abajo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Este va como es la antiderivada, digamos, va al lado, ¿no es cierto?
¿Ya? Le vamos a anotar así. Y vamos a decir, ah, esto es x al cubo, perdón, x a la cuarta, partido por 4 más c. ¿Sí? O sea, si uso la misma notación que estaba usando con la f minúscula, cuando llega la integral de f de x por dx, es nada más que mi antiderivada más c. ¿No es cierto? Eso es lo que estoy reescribiendo yo. ¿Ya? Y esa va a ser la notación que vamos a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre cuánto sería la integral, ¿no es cierto?, del seno de x? O sea, ¿qué tengo que buscar yo? Una función que al derivarla me dé seno de x. Coseno. ¿Sí? ¿Coseno? ¿Cuánto le daría el coseno? Menos seno. Menos seno, no me da seno. Ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Una función que al derivarla acá me dé seno de x. ¿Cuál sería? ¿Ah? No me acuerdo. ¿Por? Uno. Coseno por 1, ¿no? ¿Ah? ¿Coseno por 1? ¿No? ¿Qué coseno por 1 es coseno? Sí. Y dijimos que el coseno no podría ser porque la área del coseno es. ¿Ah? Menos coseno, bien, Pedro, ¿no es cierto? Menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá yo digo, ah, la derivada con respecto a x de menos coseno de x No sé. En otra- es igual a seno de x. ¿Sí? Voy a cambiarlo. ¿Ya? Yo digo la derivada con respecto a x de menos coseno de x es seno de x. ¿Sí? Entonces, como la derivada de esto me dio eso, esa es la integral. Pero le falta algo, ¿qué le falta? Más la constante de interés. ¿Cierto? Más c. ¿Ve? Entonces así puedo resolver integrales fácil. ¿Sí? ¿Cuánto sería la integral de 1 partido por x por dx? Una función que al derivarla me dio 1 partido por x. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Logaritmo, exactamente. Logaritmo natural, la ponemos en valor absoluto para que sea positivo más c. ¿Sí? Nuevamente. ¿Por qué? Porque yo digo, ah, derivo con respecto a x el logaritmo natural de x y eso igual a 1 partido por x. ¿Sí? Y vamos con otra. La integral de x elevado a 5 por dx. Más difícil esa, ¿no? Una función que al derivarla me dé x elevado a 5. X Se le doy una pista. X Antes partido pillamos de 5. x elevado a 3. Sí, X por ¿Cuánto? X X sexto Partido por 6. partido por 6. Excelente. ¿Sí? Porque no toca al derivarlo, me queda el 6 abajo, elevado a 5. ¿No es cierto? Lo estamos trayendo. Tenemos que mucho los demás. La derivada con respecto a x de que la sexta partido por 6 es igual 6 veces e que la quinta partido por 6. Simplifico y me queda e que la quinta. ¿No es cierto? Bueno, y así pongamos el último.
Voy a subir esto. Subir un poquito hacia arriba. La última vez. La integral de la raíz cuadrada. La integral de x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Le acabo un 2, que más bonito. ¿Cuál sería la integral de eso? Bueno, fácil. Eso es 2 tercios por x cuadrado más 1 elevado a 3 medios más c. ¿No es cierto? Qué mal. Disfrútala. No, Sí. no es tan fácil pillarlo, ¿no es cierto? No. Sí, pero si usted lo hace en el cálculo, o sea, de derivar esto, van a encontrar eso. Yes. Pero para encontrar esta función, ¿cómo sería para encontrar esta función? Primero. ¿De dónde la sacó? ¿Sí? Es complicado, ¿no es cierto? ¿Sí? Complicado, ¿no es cierto? Ya, hay, obviamente, aquí no es tan fácil sacarla. ¿Sí? Entonces lo que estoy aplicando acá es un método de integración. Pero, un ejemplo, al derivar, lo que estaba ahí, ¿se usaba una regla de multiplicación o no? No, porque está en regla de cadena. Ah, ¿Sí? en la cadena. Sí, porque está elevado a una potencia, ¿no es cierto? Sí. Baja el 3 medio, se simplifica el 3 con el 2, ¿no es cierto? Me queda un 1, entonces me queda esto, elevado a 3 medio menos 1. Pero 3 medio menos 1, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Por la derivada de lo adentro. La derivada de lo adentro, ¿cuánto es? 2x. ¿Sí? Pero en realidad, obviamente, en buscar eso, no es tan fácil hacer. ¿Sí? Buscarlo como la antiderivada no se me va a ocurrir. ¿Sí? En realidad, usando un método de iteración que vamos a ver después, sí me va a servir hacerlo fácilmente. ¿Ya? De hecho, este se hace por método de sustitución simple. ¿Sí? ¿Ya? Lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Porque la recuerdan de ahí que lo vamos a hacer y va a ver que es súper fácil de hacer. ¿Ya? Conociendo el método, obviamente. ¿Sí? Bien. Entonces, noten que eso es importante acá. Acá, identificar el método de integración, eso va a ser lo más complicado. Yo identificando lo aplico y listo. ¿Ya? Ok. Bien. Bueno. Ahí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? De integrales impropias, o sea, de integrales, perdón. La integral de 4x al cubo, ¿cuánto es? X a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al derivarlo me da eso. ¿Sí? La integral de 5x, de 5t a la cuarta, que es t a la quinta, ¿cierto? Porque al derivarlo me da eso. ¿Sí? Noten lo siguiente, que yo le puedo poner cualquier variable ahí, x, t, z, w, ¿no es cierto? Invariable de eso. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Me anotar? ¿No? Ya. Veamos algunas propiedades. ¿Ya? Bueno, acá tiene algunas propiedades similares a las derivadas. ¿Sí? Acuérdense que nosotros cuando calculamos la derivada, no sé, por ejemplo, de x cuadrado más seno de x, ¿cómo calculamos la derivada de x cuadrado más seno de x? No. O de una suma, mejor dicho. Por el elemento.
¿no es cierto? Se calcula de una más la derivada de la otra. ¿Sí? En la integral le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces ocurre la misma regla, ¿no es cierto?, para la integral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la integral, ¿sí?, de x al cubo más seno de x y por dx, ¿sí?, entonces ¿qué debería hacer ahí? Primero calculo la integral de x al cubo y después calculo la integral de seno de x. ¿Sí? Calculo la integral de esta y después calculo la integral de esa. ¿Sí? Y da exactamente el mismo resultado. Y a esta ya sabíamos que la integral de x al cubo, ¿cuánto era? X por 4 partido por 4 más c, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues la vamos a dejar de lado. Y la integral de ¿cómo se llama? De seno de x, ¿cuánto era? Menos coseno de x más c también, ¿no es cierto? Otra constante, no sé, no son las mismas constantes, según ese 2, pero si yo sumo dos constantes sigue siendo una constante. ¿Sí? Entonces por eso uno después pone una sola constante, ¿sí?, que es la suma de las dos constantes. ¿Sí? Entonces la integral de esa más la integral de eso más la constante de integración. ¿Sí? Entonces tiene la misma propiedad que es la suma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguna otra propiedad de las derivadas? Ya, multiplicación, que ahí no va a funcionar. ¿Sí? La división tampoco hay regla para división. No hay regla ni para multiplicación ni división. ¿Ya? Entonces, si hay multiplicación y división, hay que ver qué método calza. A veces calza un método, otro método, ya, eso va a ser complicado. Pero había otra cosa, otra propiedad, que cuando yo tenía una función le multiplicaba una constante. ¿Qué pasa con la constante? Por ejemplo, yo decía, calcule la derivada de 3x cuadrado. ¿Qué pasa con el 3? Salía afuera. Salía afuera, ¿cierto? Sí, acá exactamente lo mismo. Por ejemplo, si hay un 3 delante de todo. ¿Sí? Entonces, esa es la otra propiedad, que si yo estoy multiplicando por una constante, la constante sale afuera de la integral. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería eso? ¿Qué me podría dar un ejemplo? La integral de 5 x cubo. ¿Ya? Entonces, en vez de preocuparme de eso, yo voy a decir, esto es lo mismo decir 5 por la integral de x al cubo por dx. Entonces sería 5 por, y ya saben que la integral de x al cubo, ¿cuánto vale? X4 Partido por 4, ¿no? Y más 5 por c, pero 5 por c sigue siendo una constante, así que le ponemos más la constante. Listo. O si quieren lo escriben ahí, 5 cuartos, ¿no? De x a la cuarta más c. ¿Sí? Así que las constantes también salen afuera. O sea, esa es la primera dos propiedades, pero de la derivada es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Repito que para la multiplicación no existe regla de multiplicación, ¿sí? Aunque el método de integración por parte va a relacionar todo con la multiplicación, ¿ya? Pero no siempre resulta, y división tampoco, ¿sí? Pero hay métodos de fracciones parciales, métodos de trigonométricas que también se usan cuando hay división, ¿ya? Y por parte también a veces se usa cuando hay división. ¿Ahora se puede multiplicar? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bien. Y esta es una tablita de integrales básicas que uno conoce. ¿Sí? Es lo mismo que la derivada, ¿se acuerdan? En la derivada yo tenía que conocer la derivada de una constante, la derivada de x cuadrado o de x a la n, ¿no es cierto? La derivada de la raíz cuadrada, la derivada del logaritmo, del seno, del coseno, ¿no es cierto? Acá exactamente lo mismo. ¿Sí? Son las básicas y con esas yo armo todas las demás. Bueno, la integral de una constante, ¿ya? Es la constante por x. ¿Sí? ¿Ya? A veces cuesta asimilarlo esto porque se quedan con lo de la derivada. Entonces uno dice la integral de 2, me dicen 0. Y lo que están calculando ahí es la derivada, ¿no es cierto? ¿No? Acá el proceso al revés. ¿Sí? Que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? Pero la integral no.
¿Por qué? Hay que volver a- ¿Por qué es K por X? Porque si yo derivo esto, ¿cuánto me da? K. ¿Sí? Dejemos ahí. La derivada de X elevado a N, ¿sí? Como es de que el cubo, de que la cuarta, de que la quinta vimos, ¿no es cierto? De que la sexta parece también vimos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto es la derivada de X al cubo, por ejemplo? Era X a la cuarta partido 4, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es X elevado a N más 1 dividido por N más 1. ¿Sí? Acuérdense que la derivada que pasaba, yo le restaba 1 Sí. y ese bajaba acá también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá es X elevado a N más 1 partido por N más 1. Por tanto, por ejemplo, en este caso, voy a borrar un poquito más allá la tabla. Yo le puedo decir cuánto vale la integral de X elevado a 8 por dx. ¿Cuánto vale? Es X elevado a 9 partido 9. ¿Cuánto? Porque 8 más 1 son 9, partido por 9 más 6. Ahí ves que por el método no hay que pensar. ¿Cuánto es la integral de la raíz cúbica de X? Es una fracción. ¿Cierto? Habría que la raíz cúbica siempre cuando raíces convertir la fracción, ¿no es cierto esto? ¿Sí? Y exponente a fracción. ¿Cómo sería eso? X elevado a ¿ah? Que es cúbica, raíz cúbica. Un tercio. ¿No es cierto? Por d. ¿Ya? Ya lo explicamos. Como este sería como mi n, porque el n puede ser cualquier número entero. ¿Sí? Acá Elevado el n es un número, 4 tercios. perdón, racional, que diga. Cualquier número racional. ¿Sí? Entonces, x, un tercio más 1, ¿cuánto es? 4 tercios dividido por 4 tercios. Más 6. O si quieren el 3 lo paso arriba y me queda 3 cuartos, ¿no es cierto? Al revés. Así. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya con esas dos ya tengo infinita. ¿Sí? Tengo infinitas opciones. Y si quiero hacer las radicales, así. ¿Ya? Siempre es bueno convertir la raíz a una potencia. La derivada de 1 partido por x, logaritmo natural, lo que vimos antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la más complicada de todas, la que sigue, la derivada del exponencial, es la misma. La derivada de e elevado a x es e elevado a x más c. ¿Sí? Igual que la perdón, la derivada, la integral. ¿Sí? Igual que la derivada, ¿se acuerdan? La derivada del exponencial es la misma. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá vas a. Y si una potencia cualquiera es la misma potencia partido por el logaritmo de la base. Pero ahí no entiendo por qué. ¿Esta no entiende? No la arriba. La derivada de e elevado a x, ¿cuánto es? E elevado a x más c. ¿Por qué? Porque ¿cuánto, si yo derivo e elevado a x, cuánto es? E elevado a x, ¿no es cierto? No, ¿No se acordaban de eso? No, Esa es la más común, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, uno dice la integral, no sé, de 5 elevado a x por dx. Según eso, ¿cuánto sería? X, 5x, no, 5x. 5 elevado a x, ya. Logaritmo de 5. Partido por el logaritmo de 5, perfecto, más 6. ¿Sí? La exponencial si fuera e elevado a x más 1, por ejemplo. Ya, ahí Ahí cambia, cambia. ahí cambia, porque obviamente ya tendría que ser un método de integración o estaría como compuesto, digamos. ¿Sí? Si es compuesto ya tengo que usar otros métodos. ¿Sí? Estas son las directas. Bueno, la del seno menos coseno, ¿sí? La del coseno es seno. Fíjense que en las derivadas, las derivadas de las que eran con co, eran todas negativas, ¿no es cierto? ¿Sí? La área del coseno menos seno, la área de la cosecante menos, ¿cierto? Acá al revés, las derivadas que son con co son positivas. Del coseno seno, de la cotangente del logaritmo, ¿no es cierto? Ahora son negativas. ¿Ya? Entonces, bueno,
La del seno es menos coseno, la del coseno es seno, ¿sí? De la tangente, el logaritmo natural de la secante. Después esta la vamos a hacer después. ¿Ya? Con sustitución simple. ¿Ya? Pero también lo podemos aprender. La de la cotangente es logaritmo natural del seno de x. ¿Ya? De la secante al cuadrado es tangente, porque acuérdense, yo deriva la tangente, ¿cuánto me da? Secante al cuadrado. ¿Sí? De la menos cotangente, menos cosecante al cuadrado. La integral de 1 partido de la raíz de 1 menos x cuadrado es el arcoseno, la arcotangente, ¿cierto? Y la arcosecante. ¿Ya? Esas son algunas. ¿Ya? En realidad, yo debería centrarme en, ¿cierto? La 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa. Esa. Sí, y las demás se pueden sacar con métodos de integración. ¿Sí? Todas las demás se pueden sacar con métodos de integración. ¿Ya? Así que estas son, igual tienen que aprendérselas. Estas tienen que aprendérselas sí o sí. ¿Ok? Y se van a aprender igual como se aprendieron las derivadas de algunas de ellas. ¿Ya? Pero básicamente las que encerran en círculo las vamos a usar harto. ¿Sí? Ya, pero con esta ya tengo infinitas, porque tengo todas las radicales y todas las competencias enteras. ¿Sí? Ojo que esto es yo dije acá vale todos los racionales, pero menos el 1. El menos 1, perdón. ¿Sí? Cuando vale menos 1 es justamente la que está abajo. ¿Sí? Fíjense que si el x vale menos 1, es lo mismo decir 1 partido por x, y por eso es la complementaria de eso. ¿Sí? Ok. Ya. Veamos entonces los métodos de integración. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver algunas que no necesitan de integración, son inmediatas. ¿Sí? Por ejemplo, esa que está ahí. Esta es inmediata. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos con todo lo que hemos visto esa integral? Con la derivada, no, la derivada la integral de x, la quinta más la derivada, la integral de... ¿No es cierto? Ya. Separar. Separarla, ¿no es cierto? Porque cuando hay suma se separa, entonces me queda la integral de que la quinta de la primera con respecto a x, ¿sí? Más la integral de 2x al cubo con respecto a x, ¿sí? Menos, si quieren, la integral de 3x por dx y más la integral de 2 por dx. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Bien. Vamos. ¿Cuánto sería la integral de x a la quinta? Perfecto. ¿Ya? La constante la vamos a ir guardando, ¿no es cierto? Porque la vamos a contar en una sola constante. La que sigue, ¿qué hacemos? El 2 sale afuera, perfecto. ¿Ya? El 2 sale afuera, escribimos, por esta vez vamos a escribir integral de x al cubo para que recordemos que el 2 sale afuera. ¿Ya? Acá, el 3 sale afuera, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y la integral de una constante, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? La constante 2x, ¿no es cierto? ¿Sí? Más c, ¿cierto? Pongámosle ahí el más c. ¿Ya? Bien. ¿Y ahora cómo quedaría entonces? ¿Qué me dice? Que la sexta partido por 6, perfecto. Dos Aquí la cuarta. Más 2 que la cuarta partido por 4. Muy bien. Menos. Menos 3, ¿no es cierto? Por. No, menos 3 ¿Esta x cuánto está elevado? a 1. A 1, ¿no es cierto? O sea, x cuadrado. Partido por 2, perfecto. Y más los 2x, no tengo que ser esta integrado. Y más la c, ¿sí? Pongámosle otra c ahí. ¿Sí?
Se sumaron las otras 6. Simplifica y queda en- Y ahí tengo lista mi integral. Bueno, acá puedo simplificar si quieren, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya tengo resuelta la integral. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén resolviendo integrales, también para tener un poquito de autonomía, pueden ir comprobando esto. ¿Ya? Entonces pueden usar, por ejemplo, Wolfram Alpha. ¿Ya? ¿Cierto? Lo pueden descargar en su celular, ¿no es cierto? Vale como 2000 y tanto. Y acá también hacerlo online, que es gratuito. La parte de online, eso sí, no me permite hacer el paso a paso, ¿sí? Pero más bien para comprobar. Entonces yo tenía que acá resolver la integral, y la integral se escribe INT, la integral, y acá ponen todo lo que era X, ¿cuánto era? X era la quinta. Ya, y que la quinta, X, ¿no? Y ese gorrito como elevado, ¿no es cierto? La quinta, más Más 2x 2X cubo. cubo, muy bien, Menos 3x menos 3X más 2. más 2. ¿Sí? Ojo que como acá hay una sola variable, no es necesario ponerle dx. Si hubieran más variables o otra variable, habría que decirle con respecto a quién habría que integrar. ¿Sí? Y uno le pone enter nomás. ¿Ya? Siempre el input es bueno acá, que justamente usted quiso ingresar esto. Sí. Y ahí está la solución. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner Wolfram Alpha. Como lo ingresé, para que recuerden cómo lo ingresamos. ¿Ya? Y la solución. Y ahí está el paso a paso también que yo le decía antes. ¿Sí? Ahí está la solución con Wolfram Alpha. Entonces uno puede ir comprobando que la 6 partido por 6 más que la cuarta partido por 2, ¿no es cierto? Porque se simplificó, menos 3x cuadrado medio más 2x y más la constante, que es 6. ¿Sí? Entonces está bien y puedo ir comprobando. ¿Ya? Entonces INT es el comando para calcular integrales en ese caso. ¿Sí? Repito, acá está el paso a paso. Si lo hacen del celular, él le indica más o menos el paso a paso, y que ahí le dice integre de esa forma, separe, y ahí va dando después la integral de cada una. ¿Sí? La integral de que la quinta es que la sexta partido por 6, ¿no es cierto? Después de que el cubo con tal y todo eso. ¿Ya? Entonces, ahí van a poder apoyarse bien. Veamos otro ejemplo. Ese. Se me había complicado. ¿Cómo sería ese? Ese también es directo. Integral por cada. No, esto por cada parte. ¿Ya? Las constantes, ¿qué pasa con las constantes? Bueno, Salen afuera, perfecto. Las constantes salen afuera. Y podemos arreglar un poquito también la integral. ¿Sí? Primero vamos a escribirla. Va a quedar la integral de. El 3 la vamos a sacar entero afuera y me va a quedar 1 partido por raíz de x, ¿no es cierto? Por dx. ¿Sí? Menos la integral de la raíz cúbica de x por dx. Más la integral de 1 partido por x elevado a 2 tercios de x. Entonces, ¿qué hice ahí? Apliqué la propiedad que si hay sumas se separan, y si hay constantes, las constantes salen afuera. ¿Sí? Fíjense, antes lo hicimos en 2 pasos, ahora ya lo hicimos en un solo paso. ¿Sí? Y después, ya cuando tengan ya la madurez, digamos, de los contenidos, van a saltarse ese paso y van a hacerlo al tiro, van a ir calculando la integral. ¿Ya? Pero eso paso a paso. ¿Ya? Bien, ¿qué hay entonces ahora para calcular la integral? Elimino la raíz. Exactamente. Entonces las raíces las convierto a fracción. Fracción. Ya. Entonces me queda eso igual a 3 veces, ustedes me dicen,
X elevado X elevado a cuánto? Un medio. a menos medio. A menos un medio, perfecto. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué menos un medio? Todos la captan, ¿o no? La franja. ¿No es cierto? Con el Porque uno partido. acá es 1 elevado a un medio, ¿no es cierto? Pero al pasarlo para arriba, ¿no es cierto? Es menos un medio. ¿Cómo se llama eso? ¿Es recíproco? Recíproco. algo Sí. así. Básicamente es esto. Cuando yo tengo 1 partido por x elevado a n, que lo mismo decir que es x elevado a menos c. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, como era 1 partido por x elevado a un medio, es x elevado a menos un medio. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. ¿Usted me dice? Menos ¿Ya? La integral de x elevado a cuánto? un tercio. A un tercio por dx. Muy bien. Más Integral de menos 2 tercios. x elevado a menos 2 tercios por dx. Perfecto. Excelente. Ahora usted me dice. Ahora vamos a resolver la integral, ¿no es cierto? Sí, porque tenemos, de hecho, la integral la resolvemos con una sola fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que podríamos resolverla? X más. No, De x elevado a n por dx, ¿no es cierto? sí. ¿Que la fórmula cuánto era? X elevado a N más 1. ¿ya? N más 1. partido por n más 1 y más c, ¿cierto? Esa es la que vamos a usar. Fíjense, una sola fórmula para resolver todo ese integral. Perfecto. Ya. Cuéntenme. 3 a X elevado a un medio. X elevado a, Un medio. ¿no es cierto? Porque menos un medio más 1 es Un medio. 1 medio dividido por. Un medio. Perfecto. Después, X elevado a 4 tercios. 4 tercios. Partido por 4 tercios. Perfecto. Y después, X elevado a un tercio. un tercio, ¿cierto? Porque al sumarle 1, un tercio, partido por un tercio. Y no se me puede olvidar la constante. ¿Sí? Y ahí ya estamos listos ahí con la integral. Y ahí podemos monorar nomás. Como este es un medio, pasa multiplicando y me queda 6, ¿no es cierto? Acá también este pasa inverso, entonces me queda 3 cuartos. Este también pasa inverso, entonces me queda 3 y más 6. Ya tengo lista mi integral. Entonces, el tiempo de que se corte. Ya. Perfecto. Me gustó eso del cronómetro. Ya.